Buenas y bienvenidos a esta conferencia de prensa de hoy, miércoles 8 de abril. Nos acompañan el ministro de Salud, doctor Daniel Salas, nos acompaña también don Michael Soto, ministro de Seguridad, y el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social. Recibimos el reporte COVID por parte del ministro Salas. Muy bien, buenas tardes a los miembros de gobierno que están presentes acá conmigo y a todos los que están sintonizando la transmisión. Este miércoles 8 de abril registramos un total de 502 casos confirmados por COVID-19 en un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Se trata de 243 mujeres y 259 hombres, de los cuales 468 son costarricenses y 34 extranjeros. En total tenemos positivos en 56 cantones en las 7 provincias. Por edad, la mayoría corresponde con personas adultas, hay 29 personas mayores y 18 menores de edad. A este momento se han descartado 5.533 personas, 29 personas se registran como recuperadas y se contabilizan 2 lamentables fallecimientos. Con respecto a las personas que están hospitalizadas, tenemos 23 en total que están confirmadas, de las cuales 15 de ellas se encuentran en unidad de cuidados intensivos, y el rango de edad de estas personas que están en cuidados intensivos va desde los 35 a los 85 años. Muchas gracias, doctor. Recibimos el mensaje del ministro de Seguridad con el reporte diario. Sí, muy buenas tardes, un saludo para todos. Recordarles que a partir de hoy, miércoles 8 y hasta el domingo 12 de abril, la restricción vehicular sanitaria tiene algunos cambios o modificaciones. Se las queremos recordar para evitar, primero, que circulen, que en sus casas no salgan y así evitan que sufrir una infracción. Para el miércoles, hoy 8, pueden circular los que la placa termine en 0 y 1, para el jueves que la placa termine en 2 y 3, viernes 4 y 5, sábado 6 y 7, domingo 8 y 9. A pesar de estas terminaciones, el motivo por el cual pueden circular es porque tengan la necesidad de hacer compra de alimentación o ir a la farmacia únicamente. Indudablemente quedan vigentes las excepciones que ya son ampliamente conocidos por todos y están publicados en las redes o páginas de los diferentes medios de comunicación, Casa Presidencial, Ministerio de Salud, Fuerza Pública, etcétera. Tenemos un promedio de aproximadamente de 622 infracciones diarias cada 24 horas. Ya estamos prácticamente para arriba de las 4.600 infracciones en lo que llevamos del periodo de determinación de esta infracción. También es importante decir que ya son 135 personas detenidas porque infringen una medida sanitaria, es decir, la apertura de un local, no respeto del aforo. Recuerden que se les hace un informe al Ministerio Público para que les abran un proceso penal. Recordarles, por favor, que no está permitido estar en las playas. Hemos tenido incidentes en las últimas horas donde encontramos personas acampando o en las playas. Igual procede la detención, sacarlos del lugar y pasar un informe al Ministerio Público. Además, un tema que ha estado muy latente, y para decirles y ser enfático en esto, en las dos fronteras, tanto la norte como la sur, tenemos dispositivos importantes. A pesar de lo extenso, estamos haciendo un esfuerzo importante donde hay recurso tanto en el área acuática, aérea y terrestre para tratar de garantizar la protección de nuestra soberanía, nuestro país en este tema tan importante. De hecho, el próximo viernes personalmente voy a estar en el sector de la frontera norte para empezar, posteriormente iré a la sur para supervisar todas las labores y trabajos que se están dando. Quisiera decirle a las personas que generan algún tipo de audios con informaciones que por favor lo hagan de forma formal, valga la redundancia,
ya que recibimos muchos audios anónimos que realmente no nos dan un efecto que necesitamos o queremos, sino que las personas se identifiquen, llamen al 911 para nosotros poder ir a revisar o verificar algún movimiento de migración irregular, porque de lo contrario podríamos tener las noticias como falsas, o podría ser que personas inescrupulosas las utilicen para disuadir los controles policiales y más bien distraer el recurso. Entonces, si usted circula un audio anónimo, realmente no tiene mucha validez. Muchas gracias. Gracias, ministro. Escuchamos el mensaje del doctor Ruiz. Bueno, buenas tardes. Primero, comentarles que a partir del día de hoy se suspenden las visitas en los centros hospitalarios. Solamente se van a poder realizar visitas bajo algunas condiciones específicas o en casos especiales. Como parte de las medidas de contingencia, en conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad, estamos trabajando en una alternativa de que los pacientes van a poder comunicarse con familiares a través de tablets. Eso ya lo estamos trabajando en conjunto con el ICE. También comunicarles que ayer y en el transcurso de la semana se han distribuido bolsas especiales para el manejo de cadáveres en los diferentes hospitales y en los diferentes centros de salud. En conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones hemos establecido que las actas de defunción se van a realizar de forma digital, así como las actas de nacimiento. Esto ha sido un trabajo en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el Colegio de Médicos y la institución. Ha sido un esfuerzo enorme que nos ha obligado a innovar de una forma muy acelerada, pero ya lo tenemos digitalizado. También quiero agradecer profundamente a todas las empresas que nos han ayudado con diferentes donaciones. Ayer, de hecho, se gestionó una donación de hidroxicloroquina que viene de Suiza. Una compañía suiza la va a enviar a Costa Rica. Participó aquí también personal de la embajada en Suiza, personal de aquí de Costa Rica, y es una donación muy importante que nos va a permitir continuar dando tratamiento a los pacientes. También yo quería agradecer profundamente al personal del INA, al personal del TEC, al personal de la UCR, al personal de todas las universidades, tanto públicas como privadas, el INCAE, el ED University. En realidad el número de gente que nos está ayudando es impresionante, porque nosotros tenemos que tratar de autoabastecernos en cuanto a equipo de protección. Por eso yo quería explicarles claramente lo que es una mascarilla quirúrgica y lo que es una mascarilla N95. Y esto es algo muy importante, porque esto puede marcar la diferencia en el manejo de los pacientes. Una mascarilla quirúrgica lo que hace es una barrera para la saliva, una barrera para que las gotas de saliva no se esparzan más lejos. La mascarilla quirúrgica tiene que utilizarse de una forma adecuada. De hecho, para uno utilizar una mascarilla quirúrgica es parte de la capacitación que le dan en una sala de operaciones o en las áreas estériles. Si uno se la pone y deja por fuera la nariz o la boca, no sirve de nada. Más bien se vuelve un foco de contaminación. Y yo he visto mucha gente en la calle que anda utilizando estas mascarillas con la nariz por fuera, o se la quitan, la ponen sobre la mesa, se la vuelven a poner, y eso es lo que se termina volviendo, es un foco de contaminación que más bien podría empeorar la situación. Esta mascarilla quirúrgica está indicada para personal de salud que está en contacto con pacientes respiratorios o con pacientes, y para familiares de pacientes respiratorios o para pacientes respiratorios. No es una mascarilla para andar en la calle. Tiene sus indicaciones específicas. De hecho, el utilizarla de una forma inadecuada podría hacer que nos quedemos sin mascarillas el personal de salud. Por eso es tan importante el uso racional que se le da. Y esta es una mascarilla N95 o respirador N95, de hecho. Esto es un respirador especializado, el cual realiza un sello cuando se coloca. De hecho, está indicado solamente para realizar ciertos procedimientos cuando los funcionarios están en contacto con pacientes COVID positivos. El uso inadecuado de estas mascarillas, de hecho, podría poner en peligro la vida de las personas, porque en el momento que realizan un cierre o que impide respirar de una forma normal, pacientes o personas que padecen de enfermedades respiratorias como EPOC o cardiopulmonares podrían sufrir complicaciones. Por eso es tan importante que esta mascarilla solamente la tiene que utilizar el personal indicado y que haya sido valorado de no padecer cierto tipo de enfermedades, porque usada inadecuadamente podría poner en peligro la vida de las personas. Y estos son guantes quirúrgicos.
Los guantes quirúrgicos, de hecho, para utilizarlos y para abrirlos tienen toda una técnica especializada que uno puede durar aprendiéndola hasta 1 mes o 2 meses. Los guantes, si no se usan adecuadamente, se terminan volviendo un foco de contaminación. Eso yo quería compartirlo con ustedes, porque además nos hemos dado cuenta de que en la calle están vendiendo mascarillas que dicen que son N95 y no cumplen con los requisitos, o mascarillas quirúrgicas que también supuestamente cumplen con los requisitos y no es así. Muchas gracias. Gracias, doctor. Iniciamos con las consultas de los medios. La Teja consulta, doctor Ruiz, ¿el personal de los hospitales está siendo obligado a no usar mascarilla y deben de atender todo tipo de personas con o sin síntomas? Las jefaturas amenazan al personal de salud de que si usan mascarillas, el ministro dio la orden de incluso despedir. Ok, recalcar otra vez. La mascarilla quirúrgica está indicada para personal de salud que está en contacto con pacientes. Ya esto es un lineamiento institucional, son solamente las mascarillas quirúrgicas como tal. Nosotros nos hemos encargado de abastecer a la institución de este tipo de mascarillas, las cuales tienen una indicación adecuada, se tienen que usar de una forma adecuada. Esa aseveración es completamente falsa. Lo que se está haciendo es un uso racional de los insumos, porque podría ser que en algún momento nos desabastezamos. Por eso es tan importante el uso adecuado y cuándo se requiere. Ministro Salas, Sociable Comunicaciones consulta. Ayer consultamos por un supuesto brote de tuberculosis en los centros penales, específicamente en La Reforma. Agradecemos la respuesta, pues ayer solo se refirieron al privado de libertad que falleció de apellido Aguilar. La pregunta fue: una madre de un privado de libertad envía un audio a este medio en el que indica que su hijo al menos 3 privados de libertad se encuentran delicados de salud y no saben si es COVID o un contagio de tuberculosis. ¿Pueden por favor indicar si la Caja o el Ministerio conoce estos casos y cuál es el parte médico oficial? Sí, lo primero es informar que el paciente o la persona más bien que falleció, se le tomó muestra para procesarla por COVID-19 y la misma salió negativa. Los otros 3 personas que están con síntomas respiratorios no tienen ninguna relación, incluso con esta persona que falleció, ni entre sí. Los casos con tuberculosis que se han identificado están controlados y tienen todos los parámetros en este momento bajo reporte en el centro penitenciario y pues puede perfectamente, si tienen síntomas respiratorios, en los demás pueden deberse a otra causa no COVID-19. En todo caso ya se están abordando justamente para ver si se les hace algún tipo de examen extra, si se amerita hacer ese tipo de examen extra en el caso de esas personas sintomáticas que no, indico, tienen relación entre sí. Doctor Ruiz, consulta. Tenemos información de un caso reciente positivo por COVID-19 correspondiente a una trabajadora de la fábrica de ropa de La Caja en La Uruca. Serían 8 las personas de ese departamento que mandaron a cuarentena, pero la mujer tuvo contacto con cerca de 50 trabajadores. Si por favor nos pueden confirmar ese caso y por qué no se mandaron a cuarentena a todos los trabajadores, algunos preocupados ahora por ese contacto que tuvieron. En estos momentos hay 118 funcionarios a lo largo del mes que han resultado positivos por COVID. Siempre que un funcionario da positivo, inmediatamente se activan todos los mecanismos en conjunto con el Ministerio de Salud para hacer el rastreo epidemiológico y mandar a aislamiento domiciliar a aquellos familiares de los funcionarios o funcionarios que estuvieron en contacto directo con esa persona. Esto se realiza todos los días de una forma muy minuciosa, de una forma muy profesional, en conjunto con el personal del Ministerio de Salud. Y es lo que estamos realizando todos los días. Aquí es importante recalcar que de estos 118 funcionarios, en estos momentos solamente hay uno en estado de gravedad que está internado en el Hospital México. Repretel consulta. Queremos saber si la Caja pretende que otras empresas, además de Grupo Vargas, puedan sumarse a la fabricación de las caretas faciales. Ok, esto es un tema país. Nosotros tenemos que trabajar todos juntos, empresa privada, empresa pública, mientras más mejor. Y nosotros invitamos a todas aquellas empresas que quieran colaborar con la institución a inscribirse en el registro de proveedores institucional. Ahí hay ciertos requisitos con los que se deben cumplir, pero esto es un tema país en el que mientras más seamos, mejor. Doctor Salas, AM Prensa consulta. El CTP informó a AM Prensa que ha recibido al menos 5 denuncias por irregularidades de cobro en el servicio de taxi. ¿Tiene conocimiento si están vinculadas con las mismas que recibió usted? Además, ¿qué le dice a los taxistas, los cuales señalan que estas denuncias son falsas? Bueno, en realidad ese tema lo va a abordar la autoridad competente, que se trata del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Doctor Ruiz, AM Prensa también consulta. Nos llega información de un paciente
COVID, la primera persona que al parecer estuvo intubada y ventilada mecánicamente que sale de cuidados intensivos del hospital de Alajuela. ¿Nos podrían ampliar sobre el caso? Sí. Hoy ha sido un día de mucha alegría a nivel de la institución, a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social y de todo el Ministerio de Salud y de todos los que están. Yo siento que es un día de mucha alegría para el país en realidad. Magali es una paciente que ella trabaja en la institución. Ella, de hecho, dio autorización para que hablemos respecto al caso de ella. Ella sufrió COVID, ella se complicó con la patología de COVID, se complicó desde el punto de vista pulmonar, requirió intubación, requirió que le pusiéramos un tubo por la boca para poder respirar e inclusive requirió que se le hiciera una traqueostomía, que eso es que se hace una cirugía en el cuello para poder sacar ese tubo y meterlo por la tráquea para que pudiera respirar mejor. Ella, gracias a Dios y gracias a todo el trabajo que realizaron los compañeros del Hospital de Alajuela, a quienes les presento mis respetos y mi agradecimiento profundo, porque ellos, a pesar de ser el centro que se vio más afectado inicialmente, son profesionales de altísimo nivel que han trabajado día a día y este es el resultado. Hoy pudimos egresar una paciente que ella va para la casa, va a tener que completar un periodo de rehabilitación porque estuvo intubada varios días, pero eso es prueba de la fortaleza del sistema de salud costarricense. Pero yo me sentiría más feliz si nosotros no tuviéramos que tratar pacientes, si nosotros nos aseguráramos de que la gente no se contamina, que la gente no se enferma y que todos estos esfuerzos de prevención y promoción son los necesarios para salir adelante. Don Michael Soto, Punto Noticioso consulta, los privados de libertad argumentan mediante un recurso de amparo interpuesto hoy contra el Ministerio de Salud que no se están atendiendo en tiempo y forma a los que tienen síntomas similares al coronavirus. Bueno, sí, efectivamente, hace pocos minutos conversé con la ministra de Justicia, doña Fiorella Salazar, respecto a este tema. Me dice que cuando un paciente o un privado de libertad más bien manifiesta tener algún tipo de síntoma, los servicios de salud inmediatamente lo abordan, que hasta este momento no tienen identificada ninguna situación y en los centros penitenciarios a lo largo y ancho del país todo transcurre con normalidad. Doctor Ruiz, también nos consultan sobre si ya sabemos algo con los créditos hipotecarios de las personas que tienen deuda con la Caja, que la semana pasada se indicó que hoy se iba a ver en sesión extraordinaria de Junta Directiva. Sí, de hecho la Junta Directiva hoy está realizando una sesión extraordinaria. Los miembros de Junta Directiva han realizado varias sesiones extraordinarias. Se realizó una sesión extraordinaria para poder autorizar que se sustituya personal en caso necesario. Y hoy hay una sesión extraordinaria que comienza a la 1 de la tarde, donde posteriormente se les estará informando los resultados de la misma. Doctor Salas, Monumental y otros medios nos consultan si es cierto que hay una segunda paciente contagiada de COVID-19 en estado de embarazo. En total tenemos 4 mujeres que están en estado de embarazo que se encuentran positivas por COVID-19. Están en realidad con sintomatología totalmente manejable y no han meritado ningún tipo de intervención específica. CRC nos consulta, doctor Ruiz, ¿se le está aplicando algún tipo de medicamentos a las personas que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos por COVID-19? Hay que recordar que esta es una enfermedad nueva en el mundo. Donde todos los días se está aprendiendo respecto al manejo de este tipo de pacientes. En una unidad de cuidados intensivos, cuando un paciente llega ahí, no solamente se le aplica tratamiento para el COVID, se le aplica tratamiento para un montón de patologías pulmonares que se pueden presentar, para patologías respiratorias, para infecciones de diferentes tipos de bacterias o hongos. En realidad nosotros tenemos la ventaja de que a nivel institucional se están utilizando las mejores técnicas a nivel mundial para el tratamiento de estos pacientes. El periódico El Mensaje nos pregunta, doctor Ruiz, ¿cómo hacen los hospitales de Guanacaste con las pruebas y si hay suficientes pruebas para toda la población? Ayer recibimos una donación de parte del BCIE que trajo la Fuerza Armada de Honduras al país. Nosotros además tenemos en trámite de compra aproximadamente 150,000 pruebas. Las pruebas actualmente están centralizadas en el área metropolitana, pero es por una cuestión de los equipos que se necesitan para realizar este tipo de pruebas. Ya estamos adquiriendo los equipos para distribuirlas a nivel regional y para comenzar a hacer pruebas a todo aquel que la necesite. Seguimos con las consultas. CRC consulta, si una persona que estuvo afectada por el virus se recupera, no tiene los cuidados necesarios, como por ejemplo el lavado de manos, ¿podría volver a contraer el virus, ministro Salas? La información que tenemos es que
los anticuerpos, que son las defensas que se desarrollan específicas contra el virus, no permiten que una persona se infecte de manera pronta. Con otros coronavirus, pues obviamente sí puede haber una reinfección, pero tienen que haber pasado ya varios meses incluso para que el nivel de defensas en el cuerpo empiece a disminuir. Lo que se ha notado en algunos pacientes más bien que se pensaba que se habían infectado en poquitos días es que el examen que se hizo de laboratorio dio un resultado que no era el correcto, pero no se ha evidenciado este tipo de reinfección, o sea, de volverse a infectar en pocos días o incluso semanas después de haber pasado por una infección por SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Ministro Soto, Telenoticias consulta, ¿se tomaron medidas internas contra los oficiales detenidos en Pocosí por pedir un soborno al dueño de una carnicería? ¿Y qué opinión tiene del hecho de que 2 policías intentaran aprovechar un operativo de la restricción para obtener ese dinero? Bueno, es una situación muy lamentable. Desde que tuvimos conocimiento se hicieron coordinaciones con el Ministerio Público y el juzgado local y les impusieron 3 meses de inhabilitación en el cargo y además no acercarse a las víctimas. Es decir, hay un proceso penal que se está siguiendo para establecer la responsabilidad o no de estas personas. Doctor Ruiz, el Guardián pregunta, ¿por qué no aplicar la prueba a toda la población en general? ¿Cuál es la realidad? ¿Es muy caro? ¿No es necesario? Por favor, explicar. No es un asunto de dinero. Tenemos que recordar que esto es un evento mundial, global, donde todos los países del mundo, como lo han repetido innumerables veces el ministro, el presidente, el doctor Macaya, todos los países del mundo están buscando los mismos insumos al mismo tiempo. Hay un canibalismo en cuanto a insumos. Nosotros, de hecho, le pedimos a la República Popular de China y a la República de Corea y a Estados Unidos que si nos podrían donar 5 millones de pruebas. Y en estos momentos en el mercado no hay 5 millones de pruebas para el país. Además, no se trata de cualquier prueba, tienen que ser pruebas de reacción en cadena de polimerasas, las cuales tienen que ser efectivas para poder realizar este tipo de procedimientos. Además, nosotros en Costa Rica tenemos el personal necesario para realizar este tipo de pruebas. Tenemos microbiólogos a lo largo y ancho del país que están acostumbrados a manejar procedimientos muy complejos. No es un asunto de plata, no es un asunto de que no queramos, es un asunto de la disponibilidad de las pruebas adecuadas que nos funcionen para mapear todo el país. Yo quiero agregar que las pruebas masivas no tienen sentido si no se hace justamente más bien lo que estamos haciendo nosotros, que es con definición de caso, con búsqueda proactiva, con un muestreo en todo el país, que ya lo hemos explicado a través de sitios o unidades centinela, que básicamente son lugares de salud de la caja, que son clínicas o son hospitales, que hacen un muestreo de personas que tienen síntomas respiratorios y lo envían para análisis a ver qué virus está circulando. Yo le insisto porque imagínense que pruebas masivas, o sea, perfectamente podemos hoy agarrar a la mitad de la población, 2,5 millones de personas, y les aplicamos a todas esas personas la prueba por COVID-19. Y resulta que hoy salió negativo, pero un pequeño porcentaje de esas, mañana habría que muestrearlas otra vez porque va a salir positivo. Y otro porcentaje otra vez, habría que dentro de 3 días volverlas a muestrear, los 2,5 millones, para ver si sale otro porcentaje positivo. O sea, imagínense que estamos hablando de 7,5 millones de pruebas en 3 días. Eso, la prueba masiva, así como se establece o como algunos lo entienden, no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Lo que estamos haciendo es, con definición de caso e incluso ir más allá, recordemos que en este momento Costa Rica tiene la definición de caso más sensible, comprende más características para que podamos englobar personas que normalmente no entrarían incluso de acuerdo a la definición establecida de manera estricta por la OMS. Lo hemos ido adaptando también de acuerdo a la experiencia costarricense y lo que estamos viendo nosotros. Y también que estamos haciendo este tipo de aumento en la capacidad de muestreo, de análisis de los sitios centinela que están, ya dijimos, son 18 lugares que están en todo el país y que ya los tenemos desde hace muchos años para poder saber qué virus está circulando en las diferentes partes del país y tomar las decisiones más oportunas y centradas. Como dice el doctor Ruiz, en este momento la cantidad de pruebas, que en eso no hemos tenido ningún problema de faltante de pruebas, como estamos manejando los protocolos, tampoco es que podemos pedir 5 millones y que nos van a llegar mañana. Las cantidades son muy limitadas, todo el mundo está viendo a ver cómo se aprovisiona más bien de este tipo de pruebas
y la demanda es altísima, así que también tenemos que hacer un planteamiento muy inteligente y un manejo muy prudente de cómo se van aplicando esas pruebas, y así lo hemos venido haciendo desde que empezamos a hacer la vigilancia por COVID-19 a nivel de, además de epidemiológico, virológico, que es la parte de laboratorio. Aquí, y para recalcar lo que dice el señor ministro, la prueba no es el tratamiento para esta patología. Las pruebas son diagnósticas, no son un tratamiento. Más que preocuparse por el número de pruebas, yo me preocuparía de cumplir con lo que está estableciendo el Ministerio de Salud del aislamiento social, de reforzar el lavado de manos, de reforzar el protocolo del estornudo y de evitar contaminarme. La prueba lo que va a definir es que si usted lo padece o no lo padece, pero no la va a prevenir de padecer esta enfermedad. Tenemos varios medios regionales e incluso nacionales preguntándonos sobre el caso de San Carlos específicamente, ministro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que vamos viendo que los casos aumentan en esa zona? ¿Y cuál es el mensaje para la población de San Carlos? Sí, en San Carlos tenemos 22 casos. Hay 15 casos que están relacionados con entre 9 y 6 casos. 15 en total. De esos 22 están agrupados en dos grupos, uno de 9 y otro de 6. El de 9 justamente corresponde con una familia, el de 6 con un grupo que estuvo expuesto a una persona del exterior, y los demás han sido casos aislados, pero que sí tienen algún tipo de nexo más. Pero en realidad es esto, más que todo, que son clusters, son grupos conglomerados de personas. Por ejemplo, en caso de una familia ya con 9 personas infectadas, pues obviamente eso engrosa rápidamente el número de casos, porque si les restamos de esos 9, ya estarían a nivel, por ejemplo, de Grecia o Montes de Oca, ¿verdad?, o Moravia, que tienen una cantidad pues similar, si no fuera por ese específico grupo familiar que ya ha tenido un incremento importante en los casos reportados, y que obviamente pues eso responde a un compartir, lo que hemos hablado inicialmente, ¿verdad?, que los núcleos familiares, estar compartiendo, pues obviamente también es un factor de riesgo, y que ahí las personas que están con síntomas respiratorios, así como hemos dicho que una persona que tiene fiebre, tos, estornudo, no tiene nada que andar haciendo fuera, en un lugar público o en el trabajo, y lo reitero porque todavía tengo reportes, y ahí también yo ocupo que los administradores, que los gerentes, que los jefes nos ayuden mucho, que nadie con síntomas respiratorios tiene que ir a trabajar. Y obviamente en el caso de una familia, pues si alguien está con síntomas respiratorios, si todavía no sabe si es por COVID-19 u otra virus o enfermedad, debe también de guardar todo lo posible en la distancia, en el aislamiento, que se quede de verdad en su cuarto, que trate de no salir, y que si sale se haga la limpieza de las superficies en donde estuvo, que no comparta utensilios con los demás, limitar ese acceso para tratar de no contagiar al resto de las personas. Incluso en esos casos, por ejemplo, ya le dijimos los sintomáticos, a las personas que tienen síntomas respiratorios, sí se recomienda el uso del cubrebocas, tipo como el que enseñó el doctor Ruiz, porque eso sí evita que las gotitas de saliva que esa persona está emitiendo vayan a infectar a los demás. Doctor Ruiz, específicamente nos consultan si la suspensión de visitas es solo por Semana Santa o hasta cuándo se extiende. La suspensión de visitas en estos momentos es indefinida. Según cómo se vaya comportando la enfermedad y veamos si los casos aumentan, se definirá si se abre o no se abre la visita. Por eso es que estamos trabajando con el ICE para tratar de gestionar a través de teleconsulta una visita virtual. Doctor Salas, nos consultan que si a las personas que regresan al país se les está aplicando la prueba. Hemos indicado que las personas que están regresando del país, primero, si solamente se está autorizando el ingreso de personas nacionales y residentes, recordemos que si salieron en la última semana aproximadamente, sí se les dijo muy claramente que si volvían perdían el estatus de residencia, y si tienen síntomas respiratorios se les hace la prueba. Si no, se les pone en una cuarentena, o sea, en un aislamiento por 14 días preventivo. Si en ese aislamiento preventivo desarrollan síntomas, o lo que habíamos indicado también, de que hasta un 30 o un 60% de las personas que no tienen tos, que no tienen fiebre, que no tienen dolor de garganta o dificultad respiratoria, pueden desarrollar el único síntoma de la pérdida o disminución del olfato. En ese caso, si están en ese periodo de cuarentena, también se les hace la prueba por COVID-19. Solamente en esos casos. Una persona sin síntomas, como indicábamos anteriormente, la probabilidad de que incluso salga positiva es muy, muy baja,
y tenemos que ser también cautos en el manejo de cómo estamos haciendo toda esa logística de muestreo y de resultados. Ministro Soto, el Desamparadeño consulta. Reiteradamente hay reportes sobre grupos consumiendo licor en las calles y de agrupaciones de ciclistas practicando dicho deporte en grupo. ¿Hay algún planteamiento sobre extremar medidas para estos casos? Bueno, ya se ha explicado ampliamente. Reiteradamente hay denuncias y reiteradamente estamos atendiéndolos. Más, y repito, más que la policía estar yendo a decirle a estas personas que deben retirarse y no deben aglomerarse, es un sentido de conciencia de las personas. Esto es un tema de vida o muerte. Hemos estado atendiendo todas las denuncias que nos dan o nos reportan sobre aglomeraciones, pero realmente en algunos momentos es abundante y hay alguna dificultad, pero un llamado nuevamente a la conciencia que acaten las disposiciones. Para los dos voceros de salud, nos consulta TN Investiga, ¿cuántos casos podría soportar entonces nuestro sistema de salud? Ministro. Bueno, eso va a depender, ya lo hemos dicho muchas veces, del comportamiento, porque no es lo mismo decir que tenemos una unidad de cuidados o toda la capacidad hospitalaria del país en este momento con una cantidad, por ejemplo, de un 15% de camas libres en UCI, y que esa demanda resulta que se saturó en una semana o en 2 semanas. Si podemos administrar justamente ese porcentaje libre de personas en UCI, porque recordemos, ahora el doctor Ruiz lo puede reafirmar, que no es que las camas UCI están el 100% libres. O sea, no es que están ahí todas, ¿verdad?, con el rótulo esperando un paciente con COVID para que llegue. Son en realidad poquitas las camas de UCI que están libres eventualmente para poder atender pacientes COVID. Y en ese sentido es muy diferente, como indicaba, que en cuestión de 2 semanas nos relajemos todos, que empiece a aumentar la cantidad de casos simultáneamente y esas poquitas camas se van a saturar. Entonces, en realidad eso va a depender mucho de la respuesta social, de, como les digo, la capacidad que podamos tener de administrar la rotación en esas camas, ¿verdad?, de la gente que vaya saliendo por una u otra situación, y que también pues podamos prolongar esa cantidad de infectados que no sea tan concentrada en poco tiempo. Doctor Ruiz. Sí, vean, esta es una enfermedad muy complicada porque hace que los pacientes que requieran cuidados intensivos utilicen esa unidad hasta por 18 días o más. Eso lo que implica es que la capacidad que nosotros tenemos, que ya de por sí es limitada porque hay pacientes que ya están ahí por otras patologías, cada vez se nos vaya disminuyendo. Y prueba de eso es que en estos momentos tenemos 15 pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos y hemos logrado sacar de ahí 1 o 2 pacientes. Si esto se sigue acumulando, vamos a llegar a un punto en que no vamos a dar abasto. Estamos tomando todas las medidas que se puedan. De hecho, la distribución de las camas de cuidados intensivos y la distribución de los pacientes COVID y no COVID se centralizó en un comando de distribución de pacientes. Nunca antes se había hecho eso en el país, pero todos los días hay gente asignada para distribuir las camas de una forma equitativa entre los diferentes centros y tratar de que los centros periféricos y regionales no se congestionen. Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible, ahí trabajando en esto, intensivistas, enfermeras, gente de psicología, gente de trabajo social. Mencionen cualquier profesión, está involucrada en hacer que esto salga de la mejor forma posible. Pero si la gente no hace caso, y si la gente sale a las calles, si la gente sale a tomar en grupo, si la gente sigue en una fiesta, entonces nosotros no vamos a dar abasto. Eso es lo que podría pasar. El medio digital El Norte Hoy pregunta, ministro Soto, ¿tiene datos de cuántos migrantes se han detenido en la zona norte al día de hoy y qué hace para vigilar zonas como el río Sarapiquí o San Carlos para el ingreso al país? Sí, tenemos una operación desde hace bastantes días que comprende todos los 309 kilómetros de frontera en patrullaje. Evidentemente es muy extenso, es muy complicado, pero se está haciendo un esfuerzo enorme. Cuando se han detectado personas ingresando, procedemos inmediatamente al rechazo. El último dato que tengo es de hace un par de días, que eran poco más de 2.500 personas ya en un periodo, me parece que de 15 días aproximadamente. Como les digo, hay un esfuerzo enorme, un esfuerzo importante. Ciertamente tenemos puntos acuáticos, puntos montañosos, planicies un poco complicadas, pero quiero que sepan que estamos haciendo un esfuerzo importante. Y reiterar, hay muchos mensajes que están circulando en redes sociales anónimos, que pueden ser reales o pueden ser para distraer a la policía. Por favor, a las personas serias que quieran darle una información a la policía, hacerlo formalmente,
por el 911, llamando directamente a las delegaciones o abordando a un policía para tratar así de distribuir el recurso de la mejor manera posible. Ministro Salas, medios regionales nos preguntan sobre su perspectiva después de Semana Santa. ¿Cree que la curva de casos puede ir en descenso? Si los casos vuelven a elevarse, ¿analizan elevar las medidas y restricciones que ya se están tomando? Esto completamente es un asunto de constante análisis. Hay que estar viendo cómo van surgiendo los casos, cómo va la respuesta social. No hay forma de predecir a un 100%, de decir que ya después de Semana Santa, por ejemplo, la tendencia de los casos va a ser a disminuir. Sabemos que las medidas que hemos tomado, que han sido sumamente restrictivas porque había mucho riesgo por el histórico, el comportamiento de la población en Semana Santa, y que todavía vemos que hay gente que quiere desafiar esas medidas restrictivas que hemos puesto para evitar tener un escenario muy desfavorable después de Semana Santa. Ese análisis lo estamos haciendo todos los días y claro que todavía hay un porcentaje de la población, y pues un porcentaje mayoritario, que no ha estado expuesto al virus. Y eso, recordemos que si descuidamos las medidas y totalmente ponemos el país como estaba antes de que tuviéramos noticia del COVID, siempre va a haber esa explosión de casos y siempre va a haber la saturación de servicios que no queremos que ocurra, los servicios de salud. Así que es un escenario en donde estamos en constante análisis, viendo y valorando los datos que vamos obteniendo, tanto de la vigilancia por definición de caso como de la vigilancia centinela, y también, obviamente, desde la respuesta social que se está generando. Yo sé que esto, a veces, la resistencia que tenemos que desarrollar para llegar a cumplir con esas medidas por más tiempo, es un reto. Yo no quiero aquí desmeritar y más bien agradecer siempre a la población que está atenta, que está cumpliendo con las medidas de distanciamiento físico y social y las medidas de higiene, pero en el momento que nosotros ya tengamos más certeza, recordemos que incluso estamos planteando estudios para ver en un tiempo cercano, no muy lejano, para ver también cómo ha estado la respuesta de desarrollo de anticuerpos en personas que hay un porcentaje alto que pueden ser asintomáticos. Y ese porcentaje también nos interesa mapear cómo está comportándose la población en nuestro país con respecto a esa infección. Así que todas esas variables entran en juego para decidir cómo vamos reintegrándonos a la sociedad que eventualmente conocimos, que todos conocemos antes del COVID. Doctor Ruiz, ¿hay alguna restricción para sacar cita de medicina general para enfermedades no relacionadas con el COVID? Y además, si nos puede explicar a dónde se lleva a los adultos mayores enfermos que no son COVID, sino que están enfermos por otra situación. Sí, primero, todos los servicios de emergencia se mantienen abiertos y todos los servicios de emergencia del país tienen una atención diferenciada para pacientes respiratorios y para pacientes que consultan por cualquier otro tipo de patología. Si alguien presenta alguna patología urgente, tiene que asistir a los servicios de urgencias. Si alguien quiere sacar una cita control de las que ya dijimos que estamos dando por telemedicina o por teleconsulta o consulta diferida, llame a su device más cercano y ahí lo van a orientar. También lo puede hacer en el 905 Mi Salud. Si alguien, y esto es muy importante recalcarlo, si alguien presenta síntomas respiratorios, asista a los servicios de emergencia. Va a ser valorado inmediatamente en una fila diferenciada donde se va a ver cuáles son sus factores de riesgo y se va a tomar las decisiones respectivas. También nos consultan, doctor Ruiz, si podemos detallar el estado de salud de los trabajadores de la Unidad de Medicina Interna del Hospital San Vicente de Paúl que fueron aislados por un caso confirmado de COVID. ¿Se ha confirmado cuál es el nexo epidemiológico de ese caso positivo? Con respecto a los trabajadores, gracias a Dios, los funcionarios que han sido afectados por el COVID, de los 118 funcionarios, solamente 2 han requerido manejo en unidades especializadas de cuidados intensivos. El resto se han encontrado muy bien. Tuvimos el caso también de una funcionaria que estuvo en la unidad de cuidados intensivos, pero no requirió manejo o soporte ventilatorio. Ella también está muy bien en su casa. Y el resto de funcionarios están muy bien recibiendo tratamiento y cumpliendo su periodo de aislamiento. Ministro Soto, el observador consulta, se habla mucho de la frontera de Nicaragua, pero ¿qué labores se hacen en el límite con Panamá y cuáles cuidados se tienen con ese país que es de los más golpeados en este momento por el virus? Exactamente los mismos. Hay que tomar en cuenta que Panamá es el doble de extensa, son 600 kilómetros aproximadamente de frontera, pero igual tenemos recurso en esta zona.
Igual hay una comunicación muy estrecha y cercana con Senafron, que es el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, donde hay una coordinación. Pero sí hay que decir, son 600 kilómetros, es muy extenso, pero se está haciendo también un esfuerzo importante en este lugar. Doctor Salas, nos consultan del observador también que cuál es el protocolo de un paciente recuperado. ¿Pueden hacer vida normal inmediatamente? ¿Tienen que mantener algún reposo o aislamiento? Recordemos que el paciente que se cataloga como recuperado significa que tenga 2 resultados en la toma de la prueba para análisis por COVID-19 que salen negativos, o sea que ya el virus no está presente en las secreciones salivales o nasofaringias y que pues eso ya indica esa diferencia, incluso son de 24 horas entre una muestra negativa y la siguiente que también tiene que salir negativa. Eso nos indica que ya el paciente no tiene la persistencia del virus en su organismo, a menos a nivel o capacidad de infectar. Entonces, desde ese punto de vista, si el paciente ya se siente bien, puede retomar su vida normal. Ministro Salas, el semanario Universidad consulta, un nuevo estudio científico señala una posible correlación entre los países que incluyen en su carta de vacunación obligatoria la tuberculosis o BCG y el impacto del COVID-19. Se dice que la vacuna puede producir una amplia protección contra las infecciones, por lo que los países que la aplican se verán menos afectados. ¿Cuál es la valoración sobre la investigación y si se ha estudiado dicha correlación en nuestro país? Sí, nosotros en nuestro esquema básico de vacunación con BCG, que es el bacilo Calmette-Guerin, que lo que protege es contra ciertas formas de tuberculosis, se aplica, es la famosa vacuna que se aplica al nacimiento y que nos deja la cicatriz, que, bueno, no todos desarrollan esa cicatriz, pero muchos sí la desarrollamos en el brazo, en el antebrazo. Esa vacuna, hay 2 estudios que yo conozco al menos que están analizando si existe algún tipo de protección de los programas ampliados, generalizados de vacunación con esa vacuna y que hayan formas menos severas por COVID-19. En realidad esos son estudios, hay en este momento cursando muchos estudios que plantean diferentes factores de riesgo o protectores y pues veremos justamente el planteamiento de esos estudios y el avance, a ver qué resultado plantean y también si el análisis que se está haciendo es suficientemente fuerte desde el punto de vista estadístico para decir que verdaderamente existe una correlación positiva entre vacunación masiva o sistemática con BCG y la protección eventual con COVID-19. Pero eso todavía son estudios, como indico, hay muchos estudios que se están haciendo en todo el mundo que comparan diferentes factores y no podemos asegurar nada. En la misma línea también nos preguntan sobre el trabajo de Corea del Sur, donde se analiza experimentos con el plasma convaleciente para tratar el COVID, una técnica que ya nos habían comentado maneja el clodomiro picado. ¿Cómo avanza esa investigación en el país y podría esta búsqueda coreana cambiar en algo los procedimientos que se usan localmente? Bueno, eso ya lo hemos indicado, se ha usado en pacientes no solamente con COVID-19, sino también con otras enfermedades, por ejemplo incluso ébola, y ha dado resultados bastante prometedores. Ahí ya hemos hecho la coordinación. Bueno, la caja más bien el doctor Mario Ruiz puede referirse a cómo va avanzando específicamente, porque con el Instituto Clodomiro Picado, que ya lo hemos indicado, es un instituto que tiene muchísima experiencia en el manejo de plasma y anticuerpos en plasma. Estamos avanzando en esa línea para, si en algún momento se amerita, poder usarlo en nuestro país. Recordemos que eso básicamente es anticuerpos de una persona que ya estuvo expuesta al virus y que esos anticuerpos que se desarrollan están en la sangre y se pueden extraer de diferentes formas para ponérselos a un paciente que está enfrentando en ese momento el virus y que esos anticuerpos entonces le ayudan a combatir el virus más eficientemente. Sí, aquí para recalcar, lo que se necesita es un determinado número de pacientes, un mínimo determinado de pacientes que estén recuperados para poder comenzar a desarrollar esta técnica. Lo importante es que aquí en Costa Rica tenemos los profesionales capacitados, tanto microbiólogos como hematólogos, como inmunólogos, pues, que pueden realizar este tipo de trabajo en conjunto con el Instituto Clodomiro Picado, y ya se estableció el primer contacto, ya estamos trabajando en conjunto con ellos para desarrollar este tipo de técnicas. Ministro Soto, nos consultan que los montos obtenidos por las multas que están realizando los oficiales, ¿hacia dónde se destinan? Sí, les pido que revisen lo que ya la ley como tal, que ya es una ley donde se establece efectivamente que los montos por la restricción vehicular sanitaria serán destinados al COVID. Evidentemente hay un proceso ahí posterior a la recolección de ese dinero y pago que no es inmediato, pero ya en la ley está establecido como tal.
Un medio regional de Cartago nos consulta, doctor Ruiz, ¿las unidades habilitadas para la atención de cuadros respiratorios en los EBAI siguen dando servicio jueves y viernes? Jueves y viernes santo se va a mantener abiertos los servicios de urgencias de áreas de salud que normalmente se han mantenido abiertas y a nivel hospitalario. Posteriormente nosotros vamos a emitir un listado de cuáles centros están abiertos y cuáles centros no están abiertos, pero sí se van a mantener a nivel hospitalario los servicios de urgencias abiertos con la atención diferenciada de pacientes respiratorios. Ministro Salas, ¿deben las personas con síntomas sospechosos de la enfermedad llamar al 1322 y no visitar el centro médico? Recordemos que el 1322 está habilitado para hacer cualquier tipo de aclaración con respecto a cómo son los síntomas, cómo son los signos, el cuadro clínico del COVID-19 o preguntas específicas sobre cómo se comporta la enfermedad. En caso de que ya haya síntomas, y sobre todo cuando hay una urgencia, que es cuando hay dificultad respiratoria progresiva, que ya la persona siente que le está costando verdaderamente respirar por sí mismo, inmediatamente llamen al 911, perdón. Ese es el número que está habilitado para urgencias, para emergencias, y se considera una urgencia, emergencia, el momento en que una persona ya siente que no puede respirar, que la dificultad respiratoria es progresiva, y eso inmediatamente se envía el transporte para que se pueda ser atendido y valorado en un hospital. De otra forma, sí pueden hacer cualquier consulta o cualquier coordinación eventual con el 1322. Doctor Ruiz, de las unidades de cuidados intensivos del país, ¿cuántas corresponden a hospitales regionales? ¿Hay planes concretos para reforzar estas unidades en dichos hospitales? Sí. Nosotros estamos manejando este tema de una forma integral a nivel país. De hecho, por eso se reforzó el CENARE, por eso estamos centralizando la distribución de pacientes COVID, y la idea es que los hospitales periféricos y regionales no se saturen con este tipo de pacientes. Estamos haciendo todo lo posible para que la distribución sea centralizada de una forma equitativa y que el país salga adelante. Nos consulta Repetel qué indicación hay para los instructores de manejo para la realización de pruebas prácticas y cuáles medidas deben de tomar las personas que van a realizar las pruebas. Claramente esto es un tema del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero incluso la instrucción, ministro, que se dio anteriormente de que por favor se aplacen ese tipo de vigencia de incluso los certificados y demás pruebas. Sí, el llamado que hemos hecho es que cualquier tipo de trámite que se pueda prorrogar, que se pueda postergar, que se aplique algún periodo de gracia al respecto, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en el caso, ya lo hemos dicho, de los permisos sanitarios de funcionamiento que emite el Ministerio de Salud, hasta el 30 de septiembre están automáticamente prorrogados los que están vencidos en este periodo, ¿verdad? Obviamente en el periodo reciente, que empezamos con el COVID-19. Pero esos son asuntos ya muy específicos que pues habría que verlos exactamente con el órgano competente. Tenemos una consulta amplia de La Voz de Guanacaste sobre el manejo de los datos. Dice, cuando solicitamos datos de carácter público como la edad de los pacientes por cantón, la cantidad de pacientes por distrito, la cantidad de personas aisladas por cantón, nos han indicado una y otra vez que el Ministerio no entra en detalles de los pacientes, alegando en otras ocasiones que se trata de información sensible. Sin embargo, nosotros no estamos solicitando datos sensibles sobre los pacientes como el nombre, la dirección, ni nada que los identifique. Nuestro interés está en obtener información pública. Quisiéramos saber puntualmente, ¿hay un impedimento legal para brindar cifras sobre cantidad de casos por distrito, edades de pacientes y cantidad de personas aisladas por cantón? En ese caso, ¿pueden detallar cuál es ese impedimento legal? Y si no es así, ¿tienen un impedimento de tiempo y de capacidad en el recurso humano para ofrecer esta información? Si se trata de la segunda respuesta, ¿pueden los directores de las áreas de salud de cada cantón y distrito brindarnos acceso a estos datos? Porque cuando les hemos llamado, dependemos de que quieran entregarlo o no. Doctor Salas. Perdón. El manejo de la información de los datos de los pacientes y la posibilidad de entregarles la información a los medios. Nosotros hacemos en realidad una sistematización de los datos y estamos liberando la información de los pacientes confirmados, los que ya están recuperados, los que han sido descartados, los fallecidos, los rangos de edad, el promedio de edad, los grupos de edad, las provincias, los cantones, las personas que están hospitalizadas, las personas que están en UCI, la media de tiempo en cada uno de esos servicios, y eso lo estamos actualizando todos los días. Nosotros estamos en este momento abocados para evitar, en la medida de lo posible, que usted se enferme. Y eso requiere de una concentración, una focalización de acciones
para poder hacer las contenciones de todos los casos, las notificaciones por las órdenes sanitarias, con las órdenes sanitarias, el seguimiento de los contactos, todo lo que es el estudio de los nuevos casos que van surgiendo, que en realidad eso nos tiene sumamente abocados a esa tarea. El hecho de hacer un desglose mucho más específico de información, con mucho gusto lo podemos hacer, pero en este momento entiéndanos por favor que lo que estamos buscando es tratar de que usted, y especialmente usted, de forma concentrada, de forma explosiva, no se enferme y no vayamos a saturar los servicios de salud. Nuestra misión en este momento es evitar que esas pocas camas que tenemos disponibles en unidades de cuidados intensivos o eventualmente las camas que tenemos en Senare, ampliadas en SEACO, vayan a ser utilizadas por pacientes. Esa es nuestra consigna, pero ocupamos de verdad concentrarnos en esa enorme fuerza que tenemos que poner para hacer todo ese desplazamiento. Les aseguro que el personal de salud en este momento está haciendo un esfuerzo más que humano, casi, si se puede decir, para poder cubrir todo el país y todas las personas que todos los días salen sospechosos o contactos cercanos y hacer ese seguimiento por teléfono que ustedes ya vieron ayer, en donde estamos preguntando a las personas incluso varias veces al día, ¿está usted bien? ¿Ha tenido síntomas? ¿Está cumpliendo con la cuarentena? Y muchas otras medidas que se derivan con la aplicación de los lineamientos, la supervisión, el acompañamiento de la fuerza pública, estar haciendo diferentes tipos de capacitaciones. Así que habrá un momento para agarrar esta información y hacer un desglose con todo el detalle que ustedes quieran, y claro que lo vamos a poner a disponibilidad de la población. Doctor Ruiz, sobre la paciente que dieron de alta de hoy en el hospital de Alajuela, nos preguntan, esta paciente tardó 18 días estando en la UCI. ¿Se conoce cuánto es el promedio de tiempo que están tardando los pacientes en salir de la unidad de cuidados intensivos? ¿Pueden detallar el perfil de un paciente para que deba ser llevado a cuidados intensivos? Sí. A nivel internacional, el promedio está entre 18 y 20 días. Nosotros aquí todavía no tenemos un promedio establecido, pero hay pacientes que han estado hasta 30 días en una unidad de cuidados intensivos, pacientes por COVID. Todo paciente es susceptible de estar en una unidad de cuidados intensivos. De hecho, tenemos pacientes desde los 34 años hasta los 88 años que han tenido que pasar por unidades de cuidados intensivos. Aquí no se trata de a mí no me va a tocar. Se trata de que yo perfectamente o alguna persona podría estar padeciendo una enfermedad crónica severa o alguna enfermedad inmunológica, le dé COVID y termine en una unidad de cuidados intensivos. No hay nada que nos asegure que no vamos a terminar ahí, excepto hacer caso con las medidas de aislamiento, lavarnos las manos, utilizar el protocolo del estornudo, tratar de no exponernos, no exponer a nuestras familias, y continuar con la vida diaria. Nos consulta lo siguiente: ¿cuántos tests se están aplicando por día, ministro? Si podemos ampliar de cómo se realizan. Incluso Canal 42 amplía la consulta al decirnos cuántas pruebas están pendientes del resultado al día de hoy y cuánto es el atraso que usualmente se tiene en esperar resultados. La cantidad, bueno, ya dijimos que la capacidad que tenemos en este momento con los centros hospitalarios y el INCIENSA que están haciendo las muestras es de aproximadamente 600 muestras por día. En ningún momento se ha ocupado saturar esa capacidad. La cantidad de muestras que se están procesando ronda, dependiendo, porque recordemos que esto responde a las definiciones de caso y ahora ya vamos a invertir un poco más en lo que es la vigilancia centinela, y eso ronda pues aproximadamente entre 150, 200, un poco más de muestras por día que se están analizando. E insisto, de acuerdo a lo que el sistema de vigilancia detecta todos los días, y se está haciendo, créanme, una búsqueda bastante activa de todo lo que corresponde con una definición de caso. Así que la capacidad de procesamiento, estamos trabajando fuertemente para ampliarla en el caso de que sea necesario. Yo sé que muchos piensan que ya estamos en una situación en donde ya podemos decir que ya no vamos a ocupar más capacidades. No, señores, no, señoras, todavía estamos en un riesgo de que exista un pico elevado y tenemos que mantener las medidas, porque si no, sí, esa capacidad que tenemos de laboratorio podría eventualmente también saturarse, así como las demandas en camas hospitalarias, especialmente en unidades de cuidados intensivos.
Doctor Ruiz, Noticias Colombia nos pide ampliar sobre la compra de bolsas para manejo de cadáveres, sus características respecto al fallecido por COVID, cuántas obtendrán, cuánto es el valor de la inversión y dentro de cuánto estarán a disposición de la caja. Vieran que el haber tenido que firmar una solicitud para la compra de bolsas para cadáveres ha sido una de las decisiones más duras que yo he tenido que tomar en mi vida como especialista y como funcionario de la institución. Mandamos a comprar 3,000 bolsas. Se tienen que usar 2 bolsas por cadáver, según los protocolos que se establecieron. Tuvimos que modificar en conjunto con el Ministerio de Salud un reglamento, creo que era de 1970, si no me acuerdo. Tuvimos que modificarlo en tiempo récord, para poder establecer esto. Tuvimos que coordinar con el Tribunal Supremo de Elecciones para que las actas de defunción sean digitales. Y por dentro, yo y mi equipo de trabajo y yo lo que decíamos es, Dios mío, que esto no se tenga que utilizar, que la gente haga caso, que los tratamientos funcionen y que esto no se tenga que utilizar. Estamos haciendo todo lo que nos toca desde el punto de vista interinstitucional, pero ahora la bola está en la cancha de la población, de que la población haga caso, de que entre todos avancemos, pero sí fue una decisión muy dura. Doctor Ruiz, nos consulta CR hoy, hay un grupo de médicos especialistas que se formaron en el extranjero y que debido a la emergencia se les está atrasando el proceso de homologación de los títulos. ¿La Caja ha hecho alguna gestión para apurar el proceso y poder disponer de estos médicos en momentos tan críticos? Okay. Yo considero que una de las claves del éxito que hemos tenido hasta ahora es el altísimo nivel de los profesionales que laboran en la institución y en el país. Y para eso el Colegio de Médicos, el Ministerio de Salud se han encargado a lo largo de los años de establecer protocolos claros de cuándo un funcionario se puede incorporar y cuándo un funcionario no se puede incorporar. Como les digo, yo estoy muy satisfecho con los funcionarios que han pasado todos los trámites y que están trabajando actualmente. En estos momentos no consideramos necesario que se acelere ningún trámite que podría disminuir todo este proceso que han venido trabajando durante muchísimos años el Colegio de Médicos en conjunto con el Ministerio de Salud. También nos consulta 89.1. ¿Nos pueden dar una actualización de pacientes en el Senare? Y el fin de semana el doctor Ruiz mencionó que se atienden pacientes leves o medios. Si nos pueden especificar cuáles son los síntomas de una persona que está en esas condiciones. El Senare actualmente creo que tiene 3 o 4 pacientes, porque esto varía todos los días. De hecho, anoche se dio un traslado de un paciente de Punta Arenas, en donde personal del Senare colaboró en el traslado, pero el paciente se trasladó al Hospital México. Estamos pendientes, como les digo, a través de un centro de control, donde participan profesionales tanto de emergencias, como intensivistas, como personal de diferentes centros y personal de la gerencia médica. Con respecto a los síntomas, hay todo un protocolo establecido, es un protocolo que incluye diversos tipos de pruebas como ferritina, laboratorios, que es un asunto muy técnico que no vale la pena exponer en este momento, pero ya están claros cuáles son los parámetros, cuál es la metodología, y además esto no se trata de que si es blanco o negro, se trata de que en estos hay grises, hay áreas que estamos aprendiendo como sociedad y como país, entonces la decisión se toma en el momento, en base a criterios técnicos. Nos consultan del medio Que Torta, ¿cuándo estará listo el servicio de patología en SEACO? El servicio de patología en SEACO no es un servicio de patología como tal, es una morgue donde se tendrían que ubicar los cadáveres de los pacientes que no logren salir adelante. Para eso se está trabajando en conjunto con una comisión de patólogos, donde participan patólogos de todo el país, para definir claramente cuál va a ser el manejo de estos cuerpos. Y como les digo, ojalá esto no se tenga que utilizar con una sola persona. Por último, don Michael Repetel consulta, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, envió una nota a la Corte en la que pide suspender las órdenes de apremio por no pagar pensión alimentaria. ¿Cómo está actuando la fuerza pública con este tema? ¿Tomarán alguna medida? Bueno, la fuerza pública en ese tema sigue trabajando igual. Todavía no tenemos una instrucción de parte de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que son órdenes de los tribunales de justicia y la fuerza pública es auxiliar de los tribunales de justicia. Mientras sigan llegando las órdenes, pues las seguiremos ejecutando. Hasta este momento no tenemos una orden en contrario. Por último, y ministro, tal vez en su intervención final, tenemos dudas de los medios donde hablan sobre las pruebas rápidas. Por ejemplo, dicen, hemos estado consultando si se permite el ingreso y uso de las pruebas rápidas y siempre la respuesta fue que no. Ahora hay informaciones de que sí se permiten y que hay algunas en el país. Por favor, ¿pueden aclarar cómo estamos actuando con las pruebas rápidas?
Las pruebas rápidas no están recomendadas para el diagnóstico por COVID-19. Eso lo ha indicado muy claramente la Organización Mundial de la Salud en su panel de expertos, virólogos, microbiólogos y demás, que han estado valorando todas las pruebas existentes o las principales pruebas a nivel mundial. Las pruebas rápidas especialmente se refiere justamente a las pruebas que se hacen posterior, cuando ya vamos saliendo de una ola, pero sobre todo es para evaluar la respuesta inmunológica de la población al COVID-19, no para hacer diagnóstico, no para la fase en que estamos, que ocupamos diagnosticar y hacer medidas de contención inmediatas, que es lo que nos ha tenido, como indicaba anteriormente, súper ocupados y con el personal totalmente enfocado en esa tarea. Así que la prueba rápida en algún momento se usará, pero con otros fines. No es la prueba que nos va a ayudar a diagnosticar pacientes. Es una prueba, como les digo, con otras características que se usa para otros fines y no para diagnóstico. Doctor Ruiz, usted quería terminar la conferencia agradeciendo. Sí, yo quiero agradecerle profundamente a todos los compañeros que van a estar trabajando jueves, viernes, sábado y domingo santo. Hay compañeros desde el área administrativa, hay compañeros del área operativa, hay compañeros especialistas, médicos generales, médicos de familia, microbiólogos, farmacéuticos. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que decidió suspender sus vacaciones para dedicarse a trabajar durante esta Semana Santa, porque estamos convencidos de que esta Semana Santa es clave. Esta Semana Santa es el momento en que nosotros podemos hacer que esa curva se descienda. Es el momento en donde como sociedad vamos a volver a ver atrás en unos años y vamos a decir, nosotros lo logramos todos juntos. Y ahí están todos mis compañeros trabajando. Están algunos, ellos me decían, mira, yo tengo factores de riesgo, pero aún así yo quiero ir a trabajar porque es mi deber como profesional en salud. Yo se los agradezco profundamente. Y por favor, yo le hago un llamado a la población de que valoremos este sacrificio que está realizando todo el personal de salud, de las fuerzas policiales, de los bomberos, todos los que estamos trabajando en esto día y noche, para que podamos dormir con nuestras familias. Y ojalá esas bolsas no las tengamos que usar. De esta forma, ministro, usted quería... Sí, lo último, por favor. Porque por ahí recibí un mensaje con respecto a el alcohol en gel o el alcohol en solución líquida para desinfectar. Es importante que siempre, primero, nos fijemos si vamos a adquirir ese insumo que tenga registro sanitario. Hay muchos que se están vendiendo sin registro y no tenemos ninguna certeza de el proceso que se siguió para producirlo. Se incorporaron, por ejemplo, algunos ingredientes que pueden ser nocivos para la salud. Así que siempre, primero, fíjense en que tenga registro sanitario y fíjense también la concentración de alcohol que tenga, porque para desinfectar las manos debe tener un mínimo de un 60%, para superficies un 70% o más, igual para manos 60 o más, porque hay algunos que venden con un 12%, un 40%, y eso no sirve para los fines que estamos buscando a nivel de desinfección. Y reitero también mi agradecimiento al personal de la FANAL que ha estado trabajando para poder aumentar la cantidad que tenemos en el país del alcohol en gel para los diferentes públicos. De esta forma damos por concluida la conferencia. Gracias por acompañarnos y nos sintonizamos mañana a ser las 12:45. Buenas tardes.